¿Eres de recoger anillos o monedas? ¿De aumentar el tamaño o convertirte en un super guerrero? ¿Prefieres las tuberías o los loops? Nosotros somos de todo un poco, aunque a veces nos guste más una cosa que otra. Hoy en Los Trotatiempos hablamos de Mario y hablamos de Sony, en la guerra del pixel. ¡Alon sí! Los Trotatiempos. Trotatiempos vuelve otra vez. Estaba aburrida, sin nada que hacer, mirando a las paredes, al suelo también. Esto es Los Trotatiempos. Muy buenas de nuevo a este nuevo capítulo de Los Trotatiempos. Y hoy vamos a hablar de videojuegos, que hace ya mucho tiempo, y vamos a hablar de Mario y vamos a hablar de Sony. Y para eso, pues hoy nos acompaña Juan Soriano, que es un especialista en el tema. Bueno, sí, soy un poco enviciado en el tema. O sea, bueno, digo, un poquito más de lo normal, sí. Todos nos gustaba, pero tú tienes colección, tienes muchas cosas. La pasión de los 90 por los videojuegos está clara. Estaba claro. Sí, no era... A ver, si tampoco había muchas cosas que hacer. No, la verdad es que... Ves dibujos animados y videojuegos. Sí, arcade y consola. Algún cómic, Sí. Pero que sí, es verdad que... Pero pues hoy vamos a hablar de Mario y de Sony, de la rivalidad que había en esa época, porque como que nos polarizaron un poco, ¿no? Sí. O sea, las compañías. ¿Tú de cuál eras? Yo era de Mario. Todo hay que decirlo, me gustaba su estilo pausado. O sea, que el scroll de la pantalla fuese más lento. Sí, o sea, sí. me gustaba. Eso es cierto. Para un niño de 11 años, por ahí, a mí me molaba más. Reconozco que Sony era muy espectacular. Claro. Pero luego disfrutaba más con Mario. Claro. Yo era de Sony, pero porque en realidad yo Mario no conocía muy poco. Porque mi primera consola así de sobremesa, bueno, aparte de las raras, estas de los 80 y de los palitos y eso, Sí, de las Punk. fue la Master System 2. Y venía el Sony. De hecho, venía el Alex Kidd En memoria. en memoria y el cartucho. En un cartucho. Como las dos, cuando sacaron las dos, sacaron el cartucho para. Típico bazar del escaparate de Santa Catalina. Sí, el mío fue Jaén, el bazar Jaén aquí. Era bazar Jaén. Hostia. Estaba en Hong Kong. Bueno, sí. Hablaremos de Los bazares. de los bazares algún Los día. bazares árabes. Sí, está bien. Pues bueno, vamos a empezar por qué surgió esto, ¿no? Un poquito, porque esto todo viene de Nintendo. Claro. O sea, porque la gente, aunque que sepáis que los que sois de Sony tenéis que darle la gracia a Mario, porque si no, no existiría Sony. Es así, porque el querer hacer un personaje que tenga tanta, que sea la mascota de la empresa y que sea carismática como Mario, pues hizo que existiese Sony. Mario salió en el 81. Sí. ¿No? Con el Donkey Kong. Claro, no era, además, no se conocía con el nombre de Mario, se conocía con el nombre de Jumpman. Jumpman. El hombre salto, el hombre saltarín, saltarín. podríamos Si decirle. habéis jugado al Donkey Kong, pues arriba hay un mono y... Claro, tiene la princesa, algo, una señora y la allí. señora ahí de fresa. Y el futuro Mario, pues... Que no era fontanero, porque la gente... No, era carpintero. Carpintero, ¿ves? Eso ya se me había hasta olvidado. Era a mí. carpintero. O sea, pues ya hablaremos de todos los trabajos que ha tenido Mario, porque Mario ha sido un trabajo, un currito de toda la vida. Polifacético en Claro, todo. ¿no? El Sony era un tío ahí, un erizo de campo, pero este era un currito que depende de donde llamase, tenía que hacerlo. Porque empezó de carpintero y hay un dato que mirándolo en las anotaciones digo, hay un videojuego donde Mario hace de villano, tío. De villano. No sabes cuál. Muy fácil. ¿Es de Nintendo la plataforma? Nintendo. Es de Nintendo. Pues la verdad es que no caigo. Pues al poco tiempo de sacar la segunda parte, que es Donkey Kong Jr. Ah, verdad, lo raptaba a Y- los niños. Bueno, No, el Junior era el mono El que tenía hijo. que rescatar a su padre que estaba encerrado sí, y Mario me lo acuerdo, custodiaba. es O sea, verdad. era O sea, Mario que el malo. tuvo un rol de malo. De malo, el único videojuego donde hace de malo. Siempre Mario es un bonachón así con su bigote. Madre mía, sí, pero todos tienen un pasado oscuro. En este caso era secuestrador de monos. O sea, aquí, Traficante de animales exóticos, tío. Ahí lo tenemos, ¿sabes? Ahí el señor campechano. Sí. Pero bueno, pues sí. Y que moló mucho. Dice, hostia, qué guapo, ¿no? Entonces, pues ya cuando ya se tiraron a Super Mario Bros. A lo bestia, Claro, dijeron, en el año 85 fue cuando ya partieron la pala. el jefazo, el señor Yamauchi,
le dijo a Miyamoto, venga, para de hacer diseños, el proyecto del videojuego va a ser Vamos a hacer un para ti". videojuego chulo y Sí. la verdad que esto es muy bien. ¿Qué crees que es lo que funciona? ¿Qué es lo que hace tan guay en Mario? Vamos a ver, viendo la perspectiva del tiempo, Sí. a mí lo que me gusta del Mario de hoy en día, que si lo ponemos, vaya, tenemos una Game & Watch conmemorativo aquí, Sí, es sí. la plasticidad. Sí, lo que estáis viendo en YouTube, y si no, también os cambiáis. O sea, a día de hoy, Este es un Game Watch que sacó hace un par de años. 2 años creo. Hace sí. Nintendo, que solo tiene Super Mario. Pero es el mismo diseño de como empezó Nintendo como compañía vendiendo esto. Para que no lo sepa, Nintendo empezó vendiendo estas mierdas. Que eran un Claro, juego cristal líquido, tan líquido, puro y duro. Pero esta no, esta sí tiene pues el videojuego. Para una LCD en condiciones. Claro, y aquí sí, necesito una lupa porque yo ya estoy mayor para estas cosas. Pero no veo nada. Pero está muy. Sí, sí. Pues a lo que me preguntabas, ¿qué es lo que tiene Super Mario Bros? Es la plasticidad de lo que es el producto en sí. Si lo vemos como tal como un producto, es la esquema que tiene, ¿no? De poder jugarlo y lo sencillo que es la jugabilidad. Sí. Y el tiempo que tiene de respuesta al muñeco. Que cosa que Sony no lo veía. Porque Sony verdaderamente cuando empieza a correr tanto no tiene un control dinámico No, de lo que es nada. el personaje. Tú tienes la sensación de a ver dónde cae el Sony. El Sony empezaba a dar vueltas, cuando se cogía el potenciador de estrella, tú no sabías dónde estaba el muñeco. No. Tú a la música tu pastilla y venga, a aprovechar la Mega Drive a tope, que eso sí tiene un buen procesador. Pero claro, Super Mario Bros. Lo que tiene un planteamiento muy bueno porque todo lo habían hecho en papel. Que Miyamoto programar no sabe directamente. No, solo se han diseñado. Lo que es un gran diseñador. Y hacerlos todas las fases en papel, que eso vaya, lo podéis ver en internet, los bocetos originales. Entonces lo habían plasmado muy bien. ¿Sabes? Las pautas de los enemigos, donde tenía que salir una seta, una tortuga alada, cualquier cosa. Entonces, para mí era un juego en jugabilidad, o sea, increíble. Hasta la época yo creo que no había probado nada tan exacto y con tan poco input lag. Es que no tenía nada. Claro. Pero fíjate, bueno, si tenía. Hombre, yo creo, porque yo soy también un jugón, que lo sabe, que la música tan guapísima que tenía el juego, porque es una maravilla. Sí, la melodía. te taladra el cerebro de una manera bestial. Y ahí está, ¿sabes? Que todo el mundo la reconoce, que es súper chula. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, Sonic también tiene una buena música, pero tiene una buena música de inicio. Después, las otras composiciones que están bien, pero no se te quedan tan marcadas como. La composición original. Bueno, porque cuando te metes con el Mario de la tubería abajo en la cuadra, Ya empieza la música. Y es que todo te dice, qué chulo está esto. Madre mía, es que es impresionante. Y bueno, hay que decir, que ya lo sabrá muchísima gente, Yuji Kondo, que fue contratado para la melodía, la escuchamos de fondo. Y es verdad. Y luego es curioso que en otros juegos Mario del futuro también se ha vuelto a repetir, no tanto como en el primero, pero se ha vuelto a repetir porque también la de inicio de Mario 64 es que tenemos que hablar ahora de Mario 64, que es impresionante. Impresionante. Es pero estamos en el 85 y también sacan el Wrecking Crew, que es un Mario que con un martillo rompiendo bloques y eso. Va ahí como. Bueno, es que ya Nintendo había asumido que el Mario era su mascota, su logo. Sí. Claro, y ya en el 86 pues sacó de los levels, el Super Mario Bros. En el 88, el 2. Sí. El que primero era el Doki Doki Panic en Japón. Ajá. Y aquí lo pusieron como Mario 2. Exactamente. Y el 3 también se en el 88. Claro, porque. El 3 era de ya el que se le seguía la cola de zorro. Efectivamente. Oh. Que era no sé qué nombre tiene allí en Japón, el Tamiki o ¿cómo se llama eso? Sí. Pero bueno, el 3 sí que tenía un salto, además que tenía pila para guardar. El cartucho de Super Mario Bros. Es verdad, sí. Era de los primeros. Bueno, Zelda ya lo tenía, pero vaya, de plataforma. Y luego los mundos eran extensísimos. Exactamente, claro, que te compras un videojuego que es que dices, es que va a durarte muchísimo tiempo. Y además cuando lo terminas te va a volver a apetecer. Además que la curva de reto, ¿no? La curva de jugabilidad era tan alta, porque claro, la fase final era de los barcos de Bowser y era increíble. A día de hoy es que sigue siendo una obra maestra de la programación para una Nintendo NES.
O sea que... Sí, que la verdad es que la Nintendo, bueno, aquí en España quizás llegó con menos fuerza, pero en América arrasó. América, yo es de que hecho, allá en América no se dice consola, se dice Nintendo. Nintendo. Allí la plataforma de jugar casera es una Nintendo. Claro, es una Nintendo, aunque después sea una PlayStation, da igual, sea es un- una Nintendo. efectivamente. Claro. Y nunca se me va a olvidar en aquellos años de Nintendo en América tan fuerte, lo del Príncipe de Bel-Air, cuando le roban la consola. Cuando llegan unos episodios que llega Will y Carton y habían robado toda la casa. Y dice, ¿dónde está la Nintendo? ¿Dónde está la Nintendo? De verdad, porque ellos se ven en algunos episodios jugando solamente a Nintendo NES. Sí, la Nintendo en América arrasó. Y claro, y Sega, pues, quería también arrasar. Claro, aprovechar la brecha de Claro, negocio, que es normal. normal. Pero todavía no hemos llegado a cuando surge Sony, que ya mismo llega. Porque todavía estamos en el 88. En el 89 sale Super Mario Land. Ahí O tenemos sea, ya salió con Game Boy, el Super Mario Land, exactamente. en el lanzamiento de Game Boy. O sea, Sí, sí. Ya salió en el 89. Madre mía, qué producto más bueno todo esto, ¿eh? Sí, que, sí. que si bueno era el de Nintendo NES, el de Game Boy es que ya... La Game Boy cuando surgió muy fuerte. Es que empezó con unos juegos tremendos. Porque Sí. yo me acuerdo que salió el Zelda Link Awakening, de los primeros, que salió el Super Mario Land, que salió el Castlevania. Uf, Y el mío Castlevania, ¿sabes? un nivel, además, el que quería un juego difícil y un reto, ahí lo tenía. Yo me lo terminé. Ahí, y mira que me gustó, Sangre, sudor y lágrimas Sí, para sí. ese juego. Pero es que estaba súper chulo. Es que iba lento, porque sí es verdad que Ya, pero es que recordaba el Castlevania de la NES. Sí, bebía directamente de lo Pero de la después NES. la música era espectacular, es que todo, Sí. es que lo importante era eso, que cómo llenaba, tío. Era- Fíjate que con un solo color que Sí, tenía. un solo color, un altavoz estéreo chiquitito, o sea, mono chiquitito y 4 pilas que muchas veces no eran ni alcalinas, pero duraban. Además, porque claro, al no tener la pantalla retroiluminada y solo el color, pues así, pues bueno, duraba bastante más. Pero bueno, al final nos comprábamos todo, una lupa, Sí, sí, sí. y la lupa con luz, Me acuerdo de la Nubi, de la marca Nubi, licenciada para por poder Nintendo. jugar un poquillo tumbado en la cama, porque claro, es que no tenía que buscar ahí la luz solar. Claro, Eso- claro. Era todo lo contrario al Conde Drácula. Iba por ¿dónde está la luz? Claro, ¿Sabes? es que están matando hormigas. No, quiero jugar a mi consola. Es como. Es que dice, es lo malo que tenía la Game Boy, Sí. que no era retroiluminada, pero claro, lo hicieron con la intención de que las pilas durasen mucho. Claro, que el niño no se viese frustrado de decir, no juego. Claro. Efectivamente, porque la Game Gear era una Master System portátil, bueno, mejor que una Master la System. Master System era, o sea, la Game Gear era gráficamente la caña. Era una Porque pasada. unos colores, una pasada, una pantalla grande, estaba súper bien, pero claro, las pilas duraban menos que las del Wallman. Yo me acuerdo que... menos que las del CD, ¿sabes? El Discman. Además que te avisaba el piloto rojo cuando ya te quedaban 2 minutos, empezaba a vibrar, o sea, a apagarse y a encenderse el piloto y tú ya decías, Claro, tú, ya sí. está, Sí, adiós. Sí, vamos, si la luz se iluminaba antes de sacar las pilas del Sí, cachet sí, del sí, blister. había reventado. Sacar las pilas del blister ya estaba la luz. Digo, Sí, 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 si no lo ha abierto. increíble. Sí, que se ha pasado. Nunca se me olvidará de una comunión de mi primo Pepe, que fuimos al Simago, que la vendían allí, que le costó 19.900 pesetas y se compró unas pilas Duracell. Sí. Y estábamos allí sentados, que te podías sentar, ¿no? En unos setos Sí, que había en la calle sí. San Clemente. Y allí las pilas duraron ahí menos. Y dijo, bueno, yo me voy a mi casa a ver si hay más pilas, porque se había gastado todo el chaval. Claro. Y era eso. Pero bueno. Te gastabas 20.000 pesetas en la consola y 30.000 en pilas. Está bien pila. O sea, bueno. nunca se generó tanto residuo en pila por culpa de la Game Gear. Qué barbaridad. Pero eso fue el gran fracaso de la Game Sí, Gear, las pilas. la autonomía. Que después, pues además sacaron hasta un complemento, ¿sabes? Un accesorio que era para poder ver la tele, tío. Sí. Era me la acuerdo. caña, tío. ¿Sabes? Tenía una antenita así. Sí, Sintonizaba y podía además ver la que tele en color, tío. Iba muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, la consola moló mucho. Yo me acuerdo del Shinobi que sacaron, Oh, que eran de 4 personajes, ¿te acuerdas? Que era Sí. uno blanco, verde, rojo, que se podía cambiar, cada uno tenía una magia distinta, sí. sí. Ya hablamos de Ninja, el Ninja Warrior también Sí. era otro, Ninja Gaiden, ya no me Ninja acuerdo. Gaiden. De licencia ya no me acuerdo de Temo. Pero Pero ese es otro. Y luego había otro estilo Castlevania también que lo Sí. adaptaron. estaba muy bien, Estaba muy bien. muy De la bien. Game Gear muy bien. Pero bueno, pero sí es cierto que ahí está, que Game Boy arrasó Sí. durante muchísimos años porque apostaron por que sea pequeña, también que sea de bolsillo, después sacaron la Pocket,
para que aún fueran más de Que bolsillo. era la mitad casi, la Sí, Pocket. pero bueno, de todas formas, la primera tampoco no es No, era grande. una videoconsola que todo niño podía tener en sus manos. Además, siempre la pude usar de arma, porque todas las consolas de Nintendo son Sí. indestructibles. Es que, Sí, de hecho, sí. además, seguramente alguna ha sido arma, pero la lava así y nadie se da cuenta de que la ha Sí, sí, utilizado sí. para partir Bueno, la cabeza a de, alguien. de hecho, está la famosa Game Boy de la Guerra de Golfo, que está reventada y le pusieron pila y funcionaba. Una Game Boy que se encontraron sí. está en el Museo de la Guerra del Golfo, allí en Joder, América. madre mía. Y se enciende y se ve, pero está quemada, está totalmente derretida. Cuando llegue, si hay una guerra nuclear, la Game Si Boy la Game Boy va a adaptarse a será la consola que juega en la cucaracha. evolucionar. Dice, bueno, lo único bueno que tenían los humanos. Veíamos nosotros y la Game Boy. ¿eh? Y claro, normal, una pasada. Pero bueno, ahí tenemos el Mario en el 89 y en el 90 el Super Mario World. Bueno, que eso sí que ya fue. Vamos a reventar la Super Nintendo en la salida. Ahí sí, está. muy bueno. Es que la buenísimo. Super Nintendo. Es que la gráfica que tenía la Super Este Nintendo. era el cerebro de bestia. que- Ese era el logo que utilizaba de Sí, sí, publicidad. sí. El cerebro Bueno, es que si te salía el de Street la Fighter, bestia. ya te lo anunciaba, ese anuncio del niño rubio, pinchando el cartucho se convertía en un cibo y empezaba Sí. a jugar al Street Fighter, es que ya tu cerebro no podía dar más. Era la caña, porque esta de 16 bits, con qué colores tenía, qué chula Sobre estaba. todo La paleta de colores. La paleta de colores y el chip Sonic que tiene de música, eso no, sí. eso no hay, no lo puedes echar. A día de hoy tú te coges el Donkey Kong Country, ¿no? Sí. Sí, con Country que salió con un módulo, tenía un módulo especial, ¿no? No, en un principio se creía que sí, pero no. Es directamente 4 megas, 32 megabits o como se diga, en Super Nintendo. Pero el sonido que tiene ese juego, eso es increíble. David Wise, que ha sido, vaya, el compositor de Rareware de toda la vida, Sí. es impresionante. Pero bueno, como ese juego, podemos decir 100. El Mario, yo sé, Island 2, yo qué sé, cualquiera, me da igual. Los Sí, juegos porque de Squaresoft. Dentro de las sagas Mario también estaban los Yoshi y los Luigi. Efectivamente. Kirby, bueno, Kirby no es tanto del universo Mario. Sí, pero también lo pero hay. bebe directamente. Pero bebe directamente también. Y el otro, y el Wario. Wario, el antagonista por excelencia. Wario Además, para Game Boy es donde arrasó de los sí, Wario. sí, sí. Bueno, yo diría que Wario hubo un momento que Los me juegos gustó. de Wario molaban me mucho gustó más que Mario, ¿eh? Sí, el sí. Wario Land 1, el 2 espectacular. Y la verdad es que sí. La verdad es que Nintendo, en el sentido personaje, eso fue hasta Pokémon, bueno, porque ahí ya lo reventó. Ya con Pokémon. Ya lo reventó, ya dijo, ya hemos terminado. Ahora saca otro que se llama Azeru ese, que es de donde viven todos los Pokémon. Es mucho antes de inventar las Pokéball y todas esas cosas. Sí, sí, las reminiscencias, ¿no? Lo Sí, sí, primero. hay un Pokémon, un dios, así que todos los Pokémon surgen de él. Y dices, madre mía, y es un mundo abierto, así muy, muy chulo. La verdad que saben qué es lo que venden. Y Nintendo apuesta por lo suyo. Sí. O sea, por su Zelda, por su Mario, por su Pokémon y Sí, por su. ¿Cómo se llama? Metroid. el Metroid, claro, es que son licencias tan potentes, es que, claro, dice, Nintendo, ¿por qué es tan hermética? Porque se la han trabajado mucho. Claro. No han querido destruir tanto trabajo. Y por eso luego han sabido comprar a subcontratas. Por ejemplo, porque Kirby y todo esto vienen de HAL Laboratory, que era una subcontrata, y luego pues la integraron en Nintendo. De hecho, el director de HAL Laboratory, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, llegó a ser director de Nintendo. Claro. Por sus propios méritos, ¿eh? O sea, Bueno, que sabes que ahí lleva. Mario se llama Mario por el director de Nintendo de América. Ah, Se llama ¿sí? Mario, sí. Sí, o sea, que tú Sabemos tienes... Es decir, le ponemos Mario, cambió el nombre de Champilla por el director de allí, de Nintendo de América. Que bueno, pues ya estamos acercándonos un poquito más al nacimiento del Sony. Todavía estamos en el 90. Bueno, pues sí, ya tendríamos que saltar. O seguimos con Mario y después saltamos. Sí, bueno, hay que decir que bueno, que en aquella época estaba Mario, pero también estaba surgiendo en Sega otro personaje, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora A su debido tiempo, vamos, ¿no? vamos a A su quedarnos con debido más. tiempo. Terminamos, porque ya tenemos la Super Mario Land 2, que es en el 92. Tenemos el Super Mario World 2, Yoshi Island, que es una pasada. Eso sí que era eso era pintado en papel, o Y sea. ahora tenemos aquí la caña de España, el Super Mario 64, que lo tenemos por ahí. Sí, aquí tenemos la caja, La veo que caja es del juego original. está ahí.
Y hay que ese tener- no, ese es el de aquí. Sí, el de Nintendo 60, bueno, estará ahí metido en la caja. Pues, una pasada. Super Mario Sí. es que otra vez vuelve a partir la para. Además aprovechó la consola. Es que es el primer juego que sacaron de la Ya aprovechaba al 100% el hardware de la hardware. consola. Que eso no pasa ni hoy en día. O sea, de hecho han sacado la PlayStation 5 y es que prácticamente una Es que PlayStation eso es 4. inconcebible a día de hoy. ¿Por qué? Porque es que era un juego, yo no sé, el CPU de la consola iba a 99 Hz o 90 Hz, me parece que iba. Y es que lo ponía a tope. A tope. Pero a tope. Y luego no tenía ni niebla. Porque luego llegaron juegos como Turo, no sé si Bueno, te eso acuerdas. tenía de niebla, Y eso hostia. era que parece que estaba en Londres Claro, directamente. o sea, porque, bueno, para que no sepa, el efecto niebla es para que generar los gráficos y que como... O sea, una capacidad de distancia. Es decir, cuánto gráfico desde el punto de vista de primera persona puedo generar. Entonces, si a lo que está a lo mejor a 200 metros ya no puedo manejar tantísima información, pues le pongo una niebla y entonces se van generando a medida que voy andando. Claro. Para no tener que generar tantísimo y gastar todas las RAM de Claro, todas las aparato. capacidades en eso. Pero en Mario 64 se podían crear pequeñas cosas. Pero lo que es el contorno y el escenario en bruto, por ejemplo, la primera fase, ¿no? Pues que es la montaña. Sí. Eso sí se veía. Sí, y luego, se pues, veía. lo típico que sí aparecían moneditas, que eso, Sí, vale. bueno, pero- Pequeñas cosas. Pero lo que es en sí la sensación de estar en un mundo, eso lo tenía ya. Y eso era muy importante. Es muy importante, además se movía súper guay. Sigue respetando la idea de eso, de que no sea extremadamente rápido, para que los niños Claro. no se vuelvan locos. Pero claro, el punto añadido fue que ya podías volar, que me acuerdo que eso sí, Sí. que era una sensación de que te volvías loco perdido en ese año que fue 96 Ese por ahí. esto en el 96 justo. 96. Pues yo me acuerdo la primera vez yo que me lancé con el cañón metido con la ala esa, la sensación esa de que te vas en picado y te levantas, loco perdido, pero loco, porque era una sensación tan buena y tan suave Sí. que es que hasta la fecha no había nada parecido. Bueno, lo mismo un Flight Simulator de esos de PC. Sí, pero- Podía haber algo, pero en juegos de activo tan rápido no había nada. Y luego lo divertido que era simplemente manejar personajes. Es que ya era divertido. Sí. No hacía falta No hacía falta ni seguir la historia, nada más que moverlo. Yo me acuerdo que había unos conejos sueltos que si los atrapabas en Mario 64 te daban una estrella. Sí. Ya eso era divertidísimo. Claro, sé que estaba muy bien hecho. Después vuelven a corregir el personaje, lo hacen aún más entrañable, así como o sea, Claro. no lo hacen un señor viejo con bigote. No, era como un Sí, peluche. no bigote, era pero como un peluche. Un peluche. Además, se lo dejaba el mando suelto, se dormía y empezaba a roncar y decía, ¡ay, mamma mía! ¡Pizza! ¡Pitch! No sé qué. O sea, y los niños de la época decíamos, yo qué sé, vale, es un personaje virtual, pero tiene su propia vida, ¿no? Su propia. Impresionante. Impresionante, la verdad que sí, lo hicieron muy bien. También ya en el 2002 sacan Super Mario Sunshine. Sí. Y después en el 2006 el New Super Mario Bros. Que este no lo he jugado. En el Super Mario Galaxy en el 2007. A mí me pareció muy Otra bueno. pasada, sí, otra pasada. El New Super Mario Bros. De Wii de 2009. Sí. Y ya, pues ya terminando, ya estamos en la última racha. Tenemos a Super Mario Galaxy 2 en el 2010. El Super Mario 3D Land en el 2011. Sí, el 3D Land, muy divertido, por cierto. El New Super Mario Bros. 2 en el 2012. Y ya es los de Luigi, que también está el New Super Luigi U. Sí, de la Wii U. En el 13. El Super Mario 3D World en el 2013 también. El Super Mario Maker, que Hacer tu propio Mario. hace tu vaya. propio escenario. Escenarios que hay gente. Que yo no he jugado, pero he visto que entre eso y bajar el infierno hay. Hay fuego, porque hay fases que se ven el fuego dando vueltas, el muñeco pasando por el medio. O sea, hay gente verdaderamente mala y creativa al mismo tiempo. El Super Mario Run en el 2016, que es para la plataforma móvil. Sí, para móviles. El Mario más Rabbids Kingdom Battle. Hostia, es verdad que se asociaron con Ubisoft, con para. Ubisoft. Que dicen que es muy divertido. Yo de eso no lo he tocado tanto ya. Super Mario Odyssey Es una obra de arte. A mí me encanta para ese juego. Switch. New Super Mario Bros. U Deluxe más Sí. New Super Luigi U y el Super Mario Maker 2 en 2019. Pero, y ya no tenemos más de la línea Super Mario, porque sí hay cosillas por ahí que tenemos Sí. trabajos de Mario. Luego hay subterfugio y licencia. Venga, a ver, te vamos a decir en qué trabajo ha hecho, porque salió a trabajar, hemos dicho antes, carpintero y normalmente fontanero.
Pero tiene más, porque también soy tenista. En Mario Tennis. Sí, sí, es verdad. Muy divertido. Claro, también ha sido árbitro de boxeo en Punch Un Out. ouch. Ha sido futbolista en Super Mario Strikers. Sí, sí, joder. Ha sido jugador de baloncesto en Mario Hoops 3 on 3. Beisbolista en Mario Superstar Baseball. Golfista en Mario Golf. Piloto de carrera en Mario Kart. Mario Kart, Porque evidente. tenemos que hablar también un poquito, vamos a hacer una parada, en Mario Kart. Porque menuda pasada el Mario Sí, sí, Kart. pero tío. vaya, es que ahora que estás repasando a dónde ha estado el personaje Mario, es que es una mina de oro. Claro, es que lo bien que hizo Nintendo metiendo a su personaje, su mascota en los videojuegos, ¿qué hace eso? ¿Por qué voy a poner un personaje nuevo? Pues Mario, tío. Claro, ya ha funcionado, pues venga, para adelante, hacemos un juego muy bueno, que todos son muy buenos, y ya está. Y ya está, damos un juego deportivo, en cualquier juego de deporte que aparece Mario, sale hace de juez. Pintor y arqueólogo en Mario Picross, Mario Paint, Sí, el Mario Paint de la Super Nintendo, vaya. esquiador y alpinista en un juego de Mario and Sonic, que ahora hablaremos también cuando empiece a colaborar, en los Juegos Olímpicos de invierno, el luchador en Super Smash Bros. Claro, a palo, que eso palo. no lo hubiéramos imaginado. Pero... Otra maravilla de Nintendo, dice, bueno, pues hago un videojuego que se peguen hostias todos mis personajes. A palo, que si Zelda, que si Fox, Que si el Kirby, que si el otro. Pipa. Nada, todo. Sí. Y aparece también en Mario Party, también de Doctor también, porque está en Mario 2, Doctor Mario. Mario de la ficha, Son que también tiene una música que como se te meta ya no la saca de tu cerebro. Claro, es que, pues, que Mario lo tenemos en todo. Sí. Lo tenemos en todo. Bueno, también tendríamos que hablar antes de nada de la película de Mario. Bueno, porque también Mario Claro, hizo, quizás fuera la primera película de videojuegos, la ¿no? primera película, pues sí puede ser, porque yo no recuerdo nada. Después llegaría Mortal Kombat, Street Fighter, Sí. ¿no? Al año 94, se Pero la primera que fue esta no fue 92, ¿no? 91, madre mía. Es la primera que hicieron que fue bueno, vendió mucho, aunque fue la crítica. Sí, fue bueno, es que no le faltaban razones, porque Sí. es que era una cosa muy rara. Muy raro, porque querer meter a Koopa y ahí con Sí, Dennis Cooper. Es que además que no casaba, porque... Era algo muy raro. Pero bueno, la verdad que vendieron una barbaridad. Hicieron, también tenía una serie de televisión. También, eso sí creo que lo llegué a ver en Canal Sur, Sí. unos cuantos. en su momento. Hacían dibujo animado y salían también los hermanos de imagen real. Sí. ¿Sabes? Que también tenía una pizzería. Bueno, Sí, algo de eso. Yo es que eso sí que lo he olvidado, porque Sí, eran de cosas que pizzería. no eran de una calidad tan alta para recordarlas. Además que estábamos invadidos entre los Caballeros del Zodiaco, que si Dragon Ball, que si teníamos cosas de muchísima calidad en aquella época. Pero bueno, poco más decir así de Mario. Ahora se lo retomaremos también hablando de Sony cuando. Ahora, hablando de la película, es raro que Nintendo no supervisara la película. Sí, es verdad. Es raro, porque, hombre, sabemos que el sello de calidad de Nintendo siempre ha estado desde Sí. siempre. O sea, que ellos siempre te aseguraban que los productos Nintendo tenían un mínimo de calidad. La película, que era algo tan importante para el universo Mario y para la compañía, no cuidarla. Pero bueno, Bueno, a lo eso mejor sería otro programa. Sería a lo mejor las concesiones que hacen Cuando venden los derechos derechos. o lo que sea. Claro, sí. que dice, pues aquí no vosotros tenéis que opinar, vosotros me lo vendéis y yo hago Yo con a la mi película. criterio ya hago me lo da la que gana. quiera. Eso está bueno. Otra cagada que pasó con el Zelda, cuando se le vendió los derechos a Philips para Claro, pero es que fue en compensación por el aparato que no por el hicieron. aparato que no llegaron a hacer. Sí. Entonces Nintendo, por lo típico de japonés, bueno, algo te daremos a cambio. Pero es que Philly no lo pudo hacer peor. Pero no. Peor, hombre, si a mí me dan una licencia Sí, peor Mario... sí, haber hecho unas películas porno. Haber puesto, pero no haber contratado a una compañía rusa. Bueno, a lo mejor no era peor, a lo mejor era mejor. ¿sabes? Una compañía rusa de animación que no la conocía ni su nación entera, que había hecho una película bíblica, creo, ¿sabes? De esta de bazar, nunca mejor dicho. Sí. Y te va y te hace eso. Horrible. Horrible. Trae juego. Sí, Horrible. nada más, la vística. Por Dios. Bueno, pues ahora vamos a las de Sonic. Madre mía, eso sí que tiene tarea. Bueno, Sonic, el erizo. Tenemos en el 91,
por fin Sega da con la fórmula después. Porque ellos ya tenían una mascota Sí. que era el príncipe Carlos. Digo, Alex. Alex Kidd, Alex Kidd. qué personaje. Más increíble, era enteramente un... Era como un mono sin rabo. Porque tenía Efectivamente, era como la una leyenda de una Son oreja Goku, enorme, Son Goku. enorme, sí. Y eso, y luego los puños, pues cuando le pegaba a los animales, porque él Siempre era un maltratador de le dije, animales. que veía un loro, lo reventaba. Todo. Que veía un pez que iba a su bola, va a morir, ¿sabes? Va a morir. Y ya está. Y lo que quería es comer, porque entre fase y fase ahí se estaba comiendo sus buenos Sí, bocatas. Es verdad que sí. Teníamos ahí, bueno, la cosa como he dicho, el Alex Kidd De Master System, ahí está, la Master alguna. System. A mí me gustó muchísimo. Muy bonito. Además también... Era Alex Kidd in the Miracle World. Sí, creo que era. en el reino de la mermelada, ¿no? Algo de del eso, milagro. o el milagro, algo de eso, yo no me acuerdo. La verdad es que ese juego está muy bien, porque ya ese personaje hacía mucho más que Mario, en el sentido de que ya tenían lo del piedra, papel, tijera, que parecía Eso está muy parecía una chulo. tontería, pero no era una tontería. No. O sea, la tensión nada. de tan 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 y todavía Ahora me lo va a cambiar. Me Y lo va yo- a cambiar en última hora. y eso, y luego que te podías montar en una moto y ir Sí, rapidísimo. pero que te chocaba enseguida y la ¡Bum! perdía. A Digo, tomar por saco. anda que me ha durado nada la moto. Me he gastado un montón. Y luego era, pero bueno, pero la curva de dificultad era yo me acuerdo que las últimas fases eran horribles, por lo menos no, es el recuerdo que yo tengo. Sí, es súper difícil, es que era muy complicado. Bueno, pero la verdad es que no era por sí, sino que el personaje tenía el príncipe Carlos de Makoto. Sí, me no molaba tenía mucho. un engancho ni nada. Así que diseñaron un erizo azul que con zapatillas rojas que corría una Ya barbaridad. ves tú, que el scroll muchas veces ni lo veía y se perdía el muñeco, se Sí. estaba tomado por saco y luego caía donde tenía que caer. Pero ciertamente aprovechaban muy bien la consola. A la Master System. le La sacaban- Master System se aprovechaba, pero ya la CPU de Mega Drive, no sé a cuánto va, 12 MHz la CPU por ahí. Eso iba de escándalo. Sí, de sí. escándalo. Y las músicas también. La verdad que eran programas muy bien terminados. Eso no hay... Pues gustó. La verdad que, hombre, Sony gustó mucho. Y aquí en España, pues ya llegó la consola partiendo. De verdad que vendía mucho. Sí, yo siempre he visto muchísimas más Master System Sí. y Mega Drive que Super Nintendo o NES. Muchísimas. Sí, la verdad que la NES, yo de hecho solo tenía un amigo que la tenía, o sea, que los cartuchacos eran enormes. Claro. Pero casi todo el mundo tenía eso, una Master System. Y cuando ya dimos hasta los 16 bits, pues los que tenían Master System se pasaron A Mega Drive. a Mega Drive y algunos de la NES pues se pasaron a Super Nintendo. Pero sí es cierto que yo tuve las dos y la Super Nintendo era una Una pasada. bestia, lo que era. El cerebro de la bestia. Sí, porque No- también no había estaba, más. hombre, que está bien, que tenía un catálogo bestial. La Sega tenía con 16 bits, tenía un catálogo bestial. A mí el mando no me gustaba mucho porque me destrozaba el pulgar. Sí, los diseños de ergonomía de... Es que eran hundidos, tenía al estar así, la cruceta hundía. te salía aquí un Le callo... salía aquí te salía aquí que te hacía, además de para hacerla con movimientos bueno, Circulares, horrible. que había que hacer, es que te dejaba el dedo, tío, es Sí. que herida y todo, es que una barbaridad. Y luego otro problema que tuvo Mega Drive, aparte de lo que es de las mascotas y eso, es que se convirtió en una consola extrañamente elitista. ¿Por qué? Por lo del Mega CD, el 32X. Vaya, eran productos periféricos tan carísimos que quizás pues a ese niño de la época pues decía, bueno, no sé. En iba cambio por- Super Nintendo era Super Nintendo. Sí, nada más que, bueno, después sacaron un módulo también de Super Nintendo, me acuerdo yo. Módulo... Sacaron un módulo para mandar los costos. ¿No os acordáis vosotros? O sea, lo único que sacaron fue para convertirlo en Super Game Boy. Luego había un Sí, proyecto... también, claro. Luego había un proyecto que era convertirla en la PlayStation, vaya, que era el módulo CD, pero módulo en Japón salió uno para internet, pero ya Sí. está para jugar online, pero no me suena de un módulo más Yo específico. me acuerdo de algo que sacaron también. No me acuerdo bien, pero sí que empezaron a sacar por ciertos videojuegos y se utilizaba. Ah, bueno, lo que era, no era un módulo, era como dentro del propio cartucho el chip Super FX o el chip Mario. O el Claro, chip- también sacaron Star Fox, que era una pasada. Claro, para su el época chip los FX. gráficos vectoriales a esa velocidad. Sí, sí. ¿sabes? Porque lo que hacía en realidad el chip FX era que la CPU trabajase a más hercios para poder. O megahercios, vaya, o como se llame eso, para que Muy bien. pudiese tirar. Pues. Pero bueno, llega Sony, partiendo de la Panamá en el 91,
con el primer Sony 1. Sí, sí. La verdad es que entre el diseñador, que fue Yuji Naka, ¿no? Y claro, chavales jóvenes, 20 muy pocos, los dos. Y luego el otro chaval se llamaba Nato Shima o algo así. No, Nato Shima. Natao Shima, no me acuerdo. Bueno, vamos a también hablar un poquillo de los juegos. Está el Sony, bueno, aquí es que no lo tengo por fecha, pero bueno, por decir, pues sí, continuidad. El Sony Erizo, Sony Erizo 2. Sí, que ya salía Tiles, que ya metían otro personaje ahí. Sí, una cosa que se hicieron muy bien es eso, meter personajes nuevos. Sí, hacer un universo. Claro. Y eso Sony siempre, eso lo ha tenido también muy fuerte. Porque después vino el Sony CD, ¿sabes? Después del Sony 2. Y el 3, que te salió, que ya se convirtió, además que termina el 2 convirtiéndose en super guerrero. Es como Sí. se le ha ido la pinza. Esto están Sí. metiendo aquí a Goku. No sé por qué. Sí, que Que no sé ni cómo consiguieron eso, ni cómo pasó. Ahí hay una cosa que yo me pierdo. ¿Cómo hacemos que Sony se convierta en super guerrero? Porque esto está claramente una referencia a Bola de Dragón. directa a lo que había en aquella época, que era Tenían que pagarle algunos derechos o algo. Yo no he leído nunca que Ya. Sega le tuviese que dar a Toei Animation, que creo que Sí. era la que tenía los derechos, por eso. Porque Sony se convirtiera. Sería tan popular Sony en Japón en aquella época claro. que lo vieron como un halago más que un... Sí, porque era al final, justo del segundo, que se convertía. Y el tercero empieza así. Empieza Sí, de que se convertido convierte por el mar, por el mar, sí. volando. volando ya directamente. Y digo, esta gente que. Sí, era como... Qué maravilla. Sí, bueno, aparte que luego con 50 anillos te volvías a convertir durante unos... Bueno, sí, bueno... Ya lo utilizaron como recurso, el poder convertirse. Estaba muy guay. Después sacaron también otros juegos variantes como Sonic Spinball Sí, es verdad. Claro. Y luego el Sonic 3... Bueno, sí, ahora lo dirá. y el Sonic Knuckles, que también Knuckles. otro personaje que meten aquí. Que Muy bueno, y la- por cierto, que podríamos decir que es como el Wario de Sí, Mario. la Porque China. el Nemesis, ¿no? Por así Sí, decirlo. me viene así, pero después al final se se alían. unen Claro. contra Robotnik, vaya. Claro, totalmente. Más videojuegos, pues tenemos el Sonic 3D Blast, Sí. el Sonic Adventure, el Sonic Adventure 2, que estos videojuegos también salieron en Nintendo. En GameCube, cuando ya se fue al fiasco con Dreamcast, Sí. Nintendo, pues, bueno, Sega, como Third Party, ¿no? Se llama Third Party, pues ya sacó esos juegos. Y bueno, aparte de Crazy Taxi, sí, mucha licencia suya. Pero las de Sonic, tanto el 1, que fue de X, que lo llamaron de X, y como el 2 Adventure. Muy bueno, ¿eh? Sí, Versiones de GameCube, buenísimo. Pues claro, tenía que sobrevivir. Ya, evidentemente, el fracaso con la Dreamcast. Las pérdidas con Pero es que Dreamcast. ya venían fracasando, vamos a ver. No solamente la Dreamcast, es que la Saturn. Es que, volviendo a la compañía, si Nintendo era muy hermética, muy sota, caballo y rey, somos Nintendo y de aquí no se sale nadie, Sega era muy rara, porque eran como distintas divisiones. Porque teníamos la Sega de los arcades, Sí. que no había nada mejor, ni ha habido en la época. O sea, un arcade de Sega... Bueno, no sé si era mejor, pero sí estaba a la altura de la máxima. vamos a O sea, decir. sus recreativas eran impresionantes. Tanto la de mítico Aston Barnes, la cabina, o las placas Naomi, que era como la de Dreamcast, o la System 16 o la System 32, ya no me acuerdo. Vaya, eran placas increíbles. Y en realidad, hasta una de esas buenas placas a Sega Saturn, prefirieron hacer una consola que, bueno, que estaba por debajo de PlayStation, evidentemente. Que ya empezamos entre la PlayStation y la tercera arrasando. Se comió evidentemente el mercado de Dreamcast. Sí, no, es que no había otra cosa. Éramos 4 los que teníamos... Yo la tuve, yo me compré la Dreamcast. Bueno, la Dreamcast, pero claro, además era La una... Saturn la tuve una temporadilla también. Sí, la Saturn era... A mí me gustaba mucho la Saturn La compré de segunda mano y jugué al Panzer Dragon, Sí. que estaba muy chulo. Haces Dragon Saga, que es una obra de arte, que Sí. eso da para otro programa más. Vaya, porque... Pero poco más después me la quité enseguida porque es que la verdad que no tenía muchos juegos y La PlayStation es que era imparable. Y la Es que PlayStation las ya. licencias que tenía PlayStation eran imparables. Es que no... no, afuera. Sony es que lo reventó, vaya. ¿Tú crees que el mito ese que dicen de que fue Sony la que permitió, la que inventó el chip para piratear su propia consola? Vamos a ver, no diría tanto como eso, pero sí diría que liberó los planos para poder... Ahí lo lleváis, chavales. Claro, la verdad es que Hombre, eso... porque, como compañía no va a coger y va a decir ponerle esto, ¿no?
No, Aquí- pero no, evidentemente, abiertamente no. Aquí tenéis el esquema con 4 cables y los soldáis En todo vosotros. caso sería así, porque es que la verdad es que eso hizo que se vendieran consolas por un Yo, tubo. mira, yo que por eso La había... gente la quería comprar ya pirateada. Sí, sí. Bueno, que eso fue un arma de doble filo porque ya que generó la cultura de todo barato, todo... Pero a ¿sabes? ellos no ganaban dinero con la consola. Ellos no ganaban dinero, nadie ganaba dinero con la consola. Nadie, estaba a coste justo. Mínimo. Además, hablando yo con Alfonso, ¿se te acuerdas de Alfonso? Sí, de Centromai. De Centromai. Y él decía que nosotros tampoco ganamos dinero. Que la consola costaba dinero y eso se sacaba muy poco. Es decir, que a nosotros le daba igual, porque lo que todo el mundo aquí ganaba dinero era con los juegos. Pero con la consola no. Pero es que Nintendo 64, vendiendo muchísimas menos consolas, ganó más dinero que PlayStation. Que eso vaya que lo decía la Claro, propia claro, Nintendo. claro, sí, Que si sí. yo vendiendo cartuchos, ¿yo para qué quiero que me pirateen? Lo que pasa es que, claro, Vamos a ver, Sony entró a la última. Tenía que comerse un poco El el mercado. mercado. Es decir, es que Nintendo estaba súper afianzada. Nintendo es también muy cruel con los canons de los videojuegos. lo reventaba. Los Claro. royalties, ¿cómo se Los llama royalties, eso? que cada Eso- videojuego eso es una barbaridad. ¿Sabes? Pues claro, los programadores también quieren otro sistema donde no me estén cobrando por cada juego que se lleva de Nintendo el 50%. un 60%. Es una barbaridad. Por tío. no hacer nada. Por no hacer nada, Nada. solo por programarlo para Nintendo. Para soporte. Claro, entonces, claro, pues todo el mundo quiere apostar por otro formato. Si ya, y Sega estaba ya en la última, pues pasa Sony. Claro, es que, madre mía, es que se metió. O sea, la compañía Sony fue en un momento crucial. Ahí soltamos la máquina y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que es como, vamos, fue una pasada. El hecho de que se pudiese piratear la consola de esa forma, es que arrasó. Pero bueno. Arrasó. Aparte de la piratería, se demostró que los juegos buenos se vendían como churros. Sí, daba igual. Los buenos. Claro, pero eso lo mismo pasa con el cine. La gente dice, ¿qué pirateo el cine? Pero, bueno, de primera que eso yo tengo hay que hablar mucho. Porque eso del cine, o sea, el pirateo siempre existía. Siempre. No, DDT. no, Y antes. desde la imprenta. Sí. Es verdad. Sí. Desde que el mundo es el mundo. Desde que el Vamos a mundo ser es mundo, existen las copias. Sí. Da igual de lo que sea. Vamos, los juglares, hay otros juglares que se inventaban las copias y copiaban a otros juglares. Claro. Era una supervivencia. O sea, eso ha existido de siempre. Eso no podemos decir, es que esto no funciona porque hay pirateo. Mentira. De hecho, el pirateo muchas veces fomenta que se venda más. Porque da mucha más. Claro. Se hace mucho más popular, da mucha más. La Es gente lo una conoce más. publicidad rara. Porque Rara. es publicidad. Pierdes dinero, pero en el fondo está ganando Está dinero ganando por por otro otro sitio. Entonces, claro. Si dice, en el cine pasa igual, dice, joder, es que la gente no va al cine, la gente no va al cine, va a mierda. A ver, basura. Es Vamos a lo ver, que pasa. Porque la gente, pues después ponen, bueno, después hay basura que le gusta a la gente y también va, pues ahí tenemos Torrente. Eso de- O sea, a mí Torrente, yo reconozco que es un producto genial para sacar Sí, dinero. lo que sí. Ya está. Después la historia es una mierda. Pero Sí, bueno, pero yo, ofrece pero yo algo- creo que Santiago Seguro opina lo mismo. Es como, Sí, yo hago lo que a mí me gusta. esto Sí, es sí. lo que he hecho, el chavalete. Y ahí va. Y para adelante. Y para adelante, pero se llena el cine y recupera y gana 8 millones, ¿sabes? De euros. Y, Ahí es donde está el kit de la cuestión. claro, es decir, ¿y existe el pirateo? Pues claro que existe, y hay 1 millón de copias, sí, pero se vende. O sea, y da igual, y con los videojuegos pasa igual, porque después, pues nosotros que hemos, yo lo reconfieso, ya ha prescrito el delito. Sí. Yo he copiado y he tenido muchísimos juegos, pero después me he comprado el original, lo bueno es porque me gusta tenerlo. A mí no es se decir, me va a olvidar el día que yo quería un Metal Gear Buah. y no podía comprarlo. Que no te voy a enseñar una foto No podía. a Manolo, que yo tengo el Metal Gear original de PlayStation 1. Con el disco de Silent Hill. Con el no, es que tengo el anterior. Uy, eso sí que es difícil de Yo tener. no que tengo viene ni el Platinum ni nada. Nada. Yo tengo el primero que salió. la primera versión. Con la caja doble lo tengo impoluto, tío. Que venía con un post estrístico. Sí, sí, además que lo estuve guapísimo. mirando y rondaba los 100 pavos todavía por ahí. Pues yo tenía, o sea, yo me compré con el tiempo, que fue gracias a nuestro amigo Alejandro, la edición Platinum que venía en una caja. Sí, y sí. eso, que venía un póster gigante del Ninja Cibo, como se llamara, y de Mary por la otra, con la insignia. Sí, ¿sabes? qué pasada. Y lo vendí por 10 euros. Y ya está hace unos cuantos años. Pues vale una pasta, ¿eh? Sí, unos 600, 700 he visto. Sí, pues yo, Sí. si te enteras uno de sección de eso, nos vendemos Sí, bueno. y nos repartimos Lo repartimos, lo vendemos por partes. Lo vendemos y nos Madre repartimos. mía, pues. Ahí lo tengo impoluto, ¿eh? La piratería, es verdad. Si un producto era bueno, se vende vendía igual. increíble. Final Fantasy VII. Uf. Eso era increíble. El juego era tan bueno que la gente lo quería original. Sí, así es. Fin. Y fin.
Ya está. Sí, es cierto que después Sony pues inventó ciertas cosas para retrasar un poco el pirateo y así dar tiempo a vender ciertos productos que le salían un poco más caros. Medieval, por ejemplo, madre mía, pues para piratear el Medieval. Sí, porque Lo tenía pasamos a lo mejor putísima. el subcanal de lente saltaba. Había algo que era casi imposible. Pero bueno, al final todo eso pues, se vendía igual. Y ciertamente si la gente que lo esperaba, decía, no, pues si me gusta, si he visto la demo y no sé qué, me lo compro. Y se lo compraba. Sí, la verdad que el marketing de Sony, eso no se ha vuelto a repetir, ¿eh? Sí. No se ha vuelto. Algo en PlayStation 2B de cierta calidad, pero luego ni con la 3 ni con la 4 no he visto nada. Ya es otro rollo. Ya otro vender la consola va por Además que otros ahora se canales. vende mucho online. Online. Ya es que ha cambiado mucho. Ha cambiado, porque sí es cierto que también el tenerlo en la caja y tener su físicamente. Soporte físico. Estaba muy cuidado. Ahora han querido un centro más, o sea, Game, he dicho centro más. Game quiere hacer ediciones especiales que recargan cajas metálicas, que no sé qué, porque hay que los coleccionistas pues les gusta. Claro, que lo quieren tener físico. Físico y este rollo, pero sí es cierto que se vende. Después el digital lo bajan enseguida de precio y la gente dice, pues me lo compro. De hecho, fíjate, hay dos versiones de PlayStation 5, una con disco y otra sin Claro, disco. que eso hace años era impensable. vamos, impensable. Sí. Y ahora pues queda un poco igual. Porque dice, bueno, pues si además como está siempre mío, está en la nube, pues si lo borro después me lo voy a bajar. Sí, no han acostumbrado ya a otra serie de consumismo, en este caso los videojuegos. Estamos en la época de streaming y de todo internet, fíjate, las películas. Mira que yo tenía cientos de DVD y no tengo nada. Formato físico. Yo no tengo nada, vamos, incluso después una temporada lo tenía volcado en disco duro y tampoco ya lo tengo. Si ya lo tengo en streaming. Es que es tan fácil sentarte y hacer así, Claro. buscar. Y es que estamos hablando de una cantidad Que muy no pequeña, iba, ¿sabes? ¿quién iba a decir eso? Yo el otro día estaba en mi habitación y con Netflix, mira, han subido Terminator 2. Vámonos a verla por 80 y tantas veces, pues vamos a verla. Y me puse a verla, ¿por qué? Por la facilidad. Por la facilidad de de ver, darle pum. de ver, eso es, Claro. del botón. ¿Tú te crees? Yo tengo ciertas películas así como las de superhéroes, Star Wars y todo eso, yo las tengo en más calidad y las tengo en el disco duro, pero muchas veces que ni las busco porque es tan fácil que darle. Claro, estás sentado con el mando. Tengo en el mando igual con el ratón, ¿sabes qué? Podría hacer, me meto en el disco duro, pero es que digo, guau, pero si está aquí todo menos. Claro. Y bueno, y con lo de las consolas, que es lo mismo. Pero bueno. Pues lo mismo, checa así. Sigamos con nuestro amigo Sonic. Pues tenemos después el Sony Heroes. Oh, sí, es cierto. Tenemos el Sony Advance 3. Los de la Game Boy eran muy buenos, sí. El Sony Rush. De carrera. Sí. El Sony Rider, también de velocidad. Porque claro, aquí Sony, el personaje de Sony es... Lo que marcaba la Lo que diferencia. marcaba era la velocidad, claro. El otro, el Mario, bueno, tenemos el Mario Kart, pero tampoco se puede decir que sea rápido. Claro, más bien es puteante. Es puteante. para pelearte con los amigos. Sí. Es el juego Estaba más- guay porque se partía en 4 pantallas, podías jugar Sí, 4 sí, a vez. sí. Eso era muy revolucionario también. O sea, y te invitaba muy chulo. Además, salió en esta. En Super Nintendo salió con el modo 7, típico del scroll ese tan famoso en F0 también. Sí, que era un 3D rarísimo. Es muy raro, es un subplano, pero bueno, que estaba muy currado para la época. Estaba guapo. Y luego en Nintendo 64 el Super Mario Kart 64. Que ahí sí que es verdad que era salió ya otro para Switch. para Switch, sí. Mario Bueno, Kart. el 8 Deluxe y ahora van a sacar 60 y tantos circuitos. Impresionante, yo no sé. Locura, pero bueno, a ver. Después en el 2006 vuelve a salir el Sony de Erizo, el 1. Sí, El Sony Unleashed, desatado. ese no lo llega ni a ver ni Yo siquiera. sí lo he visto, este está en PlayStation. Porque ahora ya está haciendo, bastantes años ya está haciendo en otras compañías. Claro, ya está en multiplataforma y para adelante. Claro, y hasta aquí Sony Caballero Negro, Sony Anillos Secretos, Sony Erizo 4, Sony Colors, que es de la Wii, Sí, Sony Colors DS también, Sony Generation de PlayStation 3, Xbox y PC incluso, Sony Lost World. Pues es que hay una barbaridad. sí, bueno. Y para arcade salió Sony Fighter, que eso sí me acuerdo yo. Sony Fighter. Fighter Sony año Aquí tenemos, 95. aquí en arcade tenemos el Sega Sonic como Fighter, Sí, Cosmo Fighter. Fighter, Sí, me acuerdo yo de haberlo el visto. Waku Waku Sony Patrol Cat. Hostia, madre mía, qué mezcla. Waku Waku. Sí, Waku. Tenemos el Sega Sony en erizo, que aquí sale el armadillo Ray, que es un armadillo, Eso, sí. y la ardilla, no, sale Mighty el armadillo y Ray, es Ray la ardilla. La ardilla, sí, un personaje. Voladora, sí. Que todo gira de que
el único humano que existe en el mundo de Sony es el Dr. Robotnik. Claro, el malvado. Que coge a los animales y los mejora. Porque claro, de hecho las zapatillas de Sony se las da a Robotnik. Sí, esa es la historia, ¿no? De real, ¿no? Y todos los personajes de estos, pues porque claro, Knuckles también Era un animal potenciado. y el armadillo y todo por lo mismo. Son animales que han escapado de Robotnik pero son mutantes, son cyborgs, son animales cibernéticos. Claro, y en realidad lo que quieren es que los pobres animales que no han sido modificados, pues sean libres. Que sean libres y que no hagan nada en su día a día. Que están dando vueltas y a vivir, hombre. Nosotros, claro, quiero hacer los animales de provecho. Pero no hagan nada, sí. Y yo estoy repasando por si nos escapa algún. Sí, bueno, podríamos decir. Pero hemos hablado de casi todo. Bueno, tenemos. También hay un. No está, ¿no? No, de Sony Battle también. El Sony N, que es una conversión de Sony Advance. De la N-Cage de Nokia. Tía de Nokia, ese se no había pasado. ¿Acordáis de la N-Cage? N-Cage, gástate 400 euros y pierde la vista. Exactamente, ¿qué es una N-Cage? ¿Un teléfono? Madre mía, el caso es que yo fui a de que se los compró. ¿Tú tuviste la N-Cage? Yo me gasté 400 euros Valía como... ahí y me compré el Tomb Raider, que vaya, que era una conversión el 1, decente. Pero no tenía música. Y una cosa que me gustaba mucho del Tomb Raider de PlayStation 1 es que tenía en momentos puntuales música. Sí, la tarjeta sería de 2 megas, porque no tenía nada. Ni los vídeos, ni las músicas, nada. Muy desastroso. Pero bueno, a ver, fue una apuesta de Nokia por las portátiles. Sí, el caso es que no era mala apuesta. Si hubieran seguido una vertiente evolutiva. Pero a estos finlandeses vio que no les dio dinero y empezaron a sacar los móviles convertibles, esto y lo otro. Y Symbian, venga, vamos a meter. ¿Era Symbian o Java? Java. O Java, sí. ¿Qué le dijeron? ¿Os pasáis a Android? No, nuestro formato es mejor. Bueno. Y poco más, porque ya aquí tengo el de Dark Brotherhood, como la hermandad oscura de Sonic Chronicles. Sí. Y poco más. También han metido a Sony en el Smash Bros. Sí. También lo han metido. Lo metieron ya en el de Wii, creo. Y después también el juego de invierno olímpico. Sí, el de Londres hicieron participación conjunta. Con Mario y. Otra cosa que si nos lo dicen en los 90. Decir, o sea, quemamos ciudades directamente. Nos peleamos en el patio. No tengo ganas de Sony, Mario y Sony en un mismo juego. Madre, eso es mentira. Y aliados. Hombre, si son de enemigos todavía. Todavía. Pero aliados. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es como decirle que el Messi y el Cristiano se van a ir de caña. Más muerte y muerte. Es impresionante, pero bueno, hemos visto que la evolución también de los videojuegos es buena. En ese sentido, limaron las perezas y llegaron a ser amigos. Hombre, más bien Sega se bajó los pantalones lo que hace falta. De una forma, ya decir, venga, vamos para adelante y... Cómprame el videojuego, por favor. Que hay que pagar, no tengo consola, cómpramelo. Que hay que pagar cosas y... Claro, porque Sony tiene que bajarse los pantalones, lo que sea. Sí. Que la Dreamcast todavía hay que pagarla. Que madre mía. Qué ruina, pobretico, la verdad a mí me dio mucha pena. Porque la verdad que Sega era una compañía muy bien, digamos, que yo ya a esa altura yo ya era o de Nintendo o de PlayStation. Sí, ya, porque después, como digo, mira, el Sony, la Mega CD, ya dije, no, esto no... Es que fue palo sobre palo. Es que mira, después la Saturn. Bueno, esto no convence. Después la Dreamcast, como mamá mía, pero es que... Sí, la Dreamcast tenía muy buenos juegos, después el hardware era muy parecido al de Nintendo, ¿sabes? Un duro. Después sacaron los mandos, ¿te acuerdas que salían había como... Sí, la Visual Memory. Era la Visual Memory. Que era una consola en sí. Era una consola en sí. Era como un Tamagotchi. Tamagotchi consola, podríamos decir. Podías tener tu mascota, podías coger los videojuegos y volcarte información sí. y tenías como una mascota ahí. Buena idea. Mala ejecución. Después los primeros juegos que sacaron en la consola no eran pelotazos. No, exceptuando la conversión de Soul Calibur, que era excelente. Exactamente. Excelente. Sí, no buena. Soul Calibur excelente. Sí. Luego había juegos que eran verdaderas patatas. Los primeros que sacaron era uno de juguetes. Sí, el Toy Commander no estaba bien, que es de los juguetes. Era divertido, pero gráficamente se había quedado en tierra de nadie. Y verdaderamente no marcó una diferencia palpable hasta el Shenmue.
O sea que Hasta dije, Shenmue. esta consola no es normal, el Shenmue. Sí, sí, sí. Y es verdad, eso es lo como decir. Pero claro, le faltó. A lo mejor haber apostado más por un Sony. Decíamos, vamos, lo mismo que hizo Nintendo con Nintendo 64. Vamos a hacer un Sony genial para esta consola. Sí. A lo mejor hubiese mantenido un poco más de interés. A mí lo que no me entró en la cabeza como Sega no regaló, por así decirlo, las licencias, no las licencias, sino que programaran para ella casi gratis, Claro. decírselo a Square, decir, Claro. mira, Square, prográmame algo. Final Fantasy que reventamos la parte. Reventamos la para. Vamos. Y a Konami decirle Castlevania. Un Un Castlevania en Castlevania 2D. No en 3D, en 2D. El Symphony of the Night 2, no sé qué, no sé Pasa que cuánto. Konami estaba muy, muy volcado con Nintendo. Tío. Sí, pero si Sega japonesa también y toda la pesca. Y después llega PlayStation y arrasa con los Metal Gear, ¿sabes? ¿Sabes? Claro, es que Metal Gear es que no había. Y los Final Fantasy tampoco, es que no se podía con ellos. Pero pues he decidido Square y también lo mismo que hace bueno, vamos, Square no se casa con nadie. Hacía juegos para Sony, para Primero esto. era de Nintendo. Primero Nintendo porque era lo que había. Ya está, es decir, después PlayStation, pero vamos, seguía haciendo para esto. Hubiese hecho Sí, también- que era una compañía Hubiese que... hecho para Sega también, decir, bueno, pues sácame un Final Sí. Fantasy para A mí me gustaría saber el por qué Sega no llegó a buenos acuerdos con compañías. Creo que quería a lo mejor mantener, a lo mejor tenía conflicto porque ellos tenían el Fantasy Star. Online, sí, el que venía de Mega Drive, el juego Y querían directo. como que no quiero machacar mi propio producto metiendo otro producto parecido Yo qué sé. de O sea, una compañía externa. intentaron hacer algo en los juegos de RPG que fueron grandeados. Sí. Pero claro, es que ya esa compañía que era Game Arts, recuerdo que tenían los Lunar, que venían de Mega CD y no sé si también salieron en Sega Saturn. Pero bueno, es raro. Lo de Sega es muy raro. Lo de Sega es muy raro. Muy raro Ahora que perdieron ahí pasta todo, no te lo digo Sí. yo. Ahí perdido de pasta hasta la limpiadora, Sí, ¿sabes? sí. Vaya, que durarla la consola 2 años que duró. 2 años, 2 es años. impresionante. Es que fue salir y ya estaba condenado. Si es que Sí. se adelantó PlayStation y la machacó. Bueno, tío. es que llegó el DVD. O sea, claro. Llegó el DVD y eso a que nos vamos. Es que claro, es que después, fíjate lo que hace con lo que PlayStation 2 saca la consola con DVD. O sea, te estás comprando por lo que costaba un DVD Pioneer de 109.000 pesetas. Claro, tío. Te comprabas la consola, 2 juegos y una memory card. Claro. Impresionante. Claro, eso es lo que machacó porque dices, es que me estoy comprando encima de esto, el DVD. Y que una era gama la calle, media. tío. Buenísimo. El DVD de PlayStation era muy 2, bueno, tío. buenísimo. Además Y que ya. te podías comprar su mando, utilizarla perfectamente como Eso eso, fue. un DVD doméstico. DVD. Jugada maestra. Es que en eso no, Jugada no maestra. tenemos que decir nada. Jugada maestra de Sony otra vez. Pero bueno. Ahí Nintendo dijeron, vale, ve, ahora entiendo por qué sacáis CD y no sacáis cartucho. Porque mía. claro, y poco más, es decir, bueno, hay que hablar de que la película La de película Sonic. de Sonic que a mí me pareció buena. A mí me gustó. La película de Sonic me encantó. Y de hecho va a seguir ya la 2. Sí, estoy deseando a ver Deseando verla. qué hace Jim Carrey con su personaje. con su personaje que porque está- es que lo disfrutó. Y cuando un actor disfruta con algo se nota. Sí. Estaba muy chulo. Y la verdad es que gracias que a escuchar a los seguidores no fue una cagada. Porque iban a hacer un diseño. Bueno, hicieron un diseño horrible de un erizo. No tenía nada que ver. Yo digo, más feo no podía ser. Como, Y fue- y- pero ¿cómo? Yo no lo entiendo. Es decir, pero ¿por qué hacéis esto? Si esto. Se aleja el personaje original en vez de Es acercarlo. como queremos hacerlo real, pero tío, vamos a ver, es un erizo azul, no es real. Quiera lo que quiera. ¿Por qué le pones esta cara, esos ojos tan pequeñitos? Claro, es que es todo lo contrario a lo que es Sony. La que no es Sony, tío. Vamos, si lo va a digitalizar, tío, hazlo en condiciones. Menos mal que la gente cuando vio el trailer le puso Bueno, el grito en el grito, cielo. eso fue un desastre. Y los otros dijeron, Dios, no vamos a pegar el batacazo de nuestra vida, tío. Rediseñemos. Y cogieron y lo rediseñaron y cambiaron todo, Todo. tío. O sea, no, bueno, la historia no, ¿sabes? La historia es la misma, pero sí todos planos donde sale el erizo. Otra vez infografía pura y dura Y gracias a Dios, Sí, porque, sí, sí. porque y se han salvado, tío. Y han hecho una segunda parte por haber escuchado a la gente. Esta vez ha hecho falta. Claro. Y, macho, que estas cosas, como dices. Pero yo a veces no entiendo a los productores, de verdad. Tú te estás Sí. invirtiendo un dineral, tío, a un pequeño estudio de mercado, ¿no? Claro. O sea, Es que pero se obcecan con una idea unitaria del director Sí. o de quien sea, no sé quién será. Y ya de ahí no salen. Pero espérate, que tú estás jugando con un producto que ya lleva creado muchos años. Claro, tío. Escucha a la gente. Bueno, y menos mal que lo hicieron, porque si no es que hubiese sido un peor que con el Story que Mario. Sí, bueno, ha La película sido de Mario otro Bros. hostiazo. ¿Por qué? Porque Exactamente, pero porque ponen a estos señores aquí
que no tiene nada. Claro. Horrible, Hubiera sido como Mortal Kombat 2. Mortal Kombat es maravillosa. la Mortal de- Kombat 2 o Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Que ya lanzamos que el Mortal Kombat, la última película, es una pasada, ¿eh? Sí, yo no la he visto. Pues Yo os no la he visto. recomiendo. A Es mí me una- gustó la primera, pero si la veo ¿Te lo gustó, mismo no. Manolo? A mí me gustó. Yo, pues la tengo que ver. la Me tengo que encantó. Dijo, mira, ¿ves? Esta película está chula. sí, Es digna. es Es digna de muy los digna, juegos. y además, vale, es coherente, ¿sabes? Decir, con los videojuegos es coherente, no es. Está muy bien hecha, eso sí. Hoy en día los efectos visuales. Claro, aunque claro. hagan Mira, yo es que yo me una acuerdo- caca, es bueno. Yo me acuerdo de haber visto Mortal Kombat la primera en el cine Arcaza. Sí. Corría el año 95 o 94. Y a mí me gustó mucho. No sé. A mí la primera en su día me gustó, me salía Christopher Lambert, con después Ahí de que era haber hecho Los Inmortales. Era claro. Raiden. Y bueno. Y después salía, hombre, vamos a ver, los personajes sí se parecían bastante a lo que era el videojuego, los personajes del videojuego. Por la historia era una mierda, pero. Sí, sí, pero bueno, muchas veces era música, Pero bueno, patada, ya escuchaba Mortal Kombat. tan, 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 y luego grupazos, porque Hostia, esto es Chivo Mayo. sí, luego tenía grupazos la banda sonora, estaba muy bien, era un producto cuidado en su época. Sí, en su época estaba bien, Y- pero bueno, y ahí eso. está. La nueva hay que verla. Igual que recomiendo, porque quien no haya visto Sony, que vea. Que la vea, que lo va a gozar y los niños se lo pasan en grande con Muy esa chula. película. Termina la segunda, muy chula, y termina anunciando la segunda. Sí, que sale- ya el Times. Y en esta os aviso que sale el Knuckles también. Pasada, deseando verla. Sí, Y luego- está guay. Mira, me alegro que después de tantos años estén rescatando cosas y lo estén haciendo bien. Sí, por lo menos que no la destruyan. Sí, Por lo sí. menos que la rescaten, pero que la respeten. Que eso es importante. Así que bueno, ya vamos terminando Sí. y diciendo que Mario y Sony no son enemigos. No, al final son Son amigos, eran víctimas del sistema. víctimas del capitalismo. Del capitalismo japonés. japonés. Porque eso. Bueno, hay que decir que, como, bueno, por decir un apunte, que Michael Jackson en la época iba a hacer la banda sonora del Sonic 3. Y la iba a sí. hacer. Sí, de hecho hay fotos que así lo demuestran. Joder. Pero dice que escuchó cómo se escuchaba la Mega Drive. Dijo que ni de coña ponía su música en partes, ¿no? Era de- una pena de porque Sonic. ya con la CD se lo hubiese puesto en CD. Claro, pero como iba a salir en formato cartucho y el chip que tiene que un chip Yamaha, no sé qué de sonido no daba. Y bueno, y en lo referente a lo de Mario, tenemos Mario gracias al padre de Shigeru Miyamoto. Sí. Sí, porque cuando terminó la carrera, el señor Miyamoto le dijo, bueno, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Dice, bueno, no sé, pues algo artístico. Digo, no, artístico no. Yo tengo un amigo que se nos llama Yamauchi, Hiroshi, Yamanouchi creo que se llamaba. Y dice, tú te vas allí a trabajar y de lanear nada. Porque le gustaba mucho la guitarra española, por lo visto. Vaya, que él lo ha contado, que no Sí, es sí. algo que eso. Y lo llevó directamente a la oficina de Nintendo. Y le digo, que mi niño a trabajar. Y ya ves tú, si lo puso a hacer diseños de recreativas de la época, lo que es las laterales, Sí, sí. ¿sabes? Y fue gracias al padre de Shigeru Miyamoto que tenemos hoy por hoy a Mario. Fíjate. Qué curiosidad, ¿eh? Sí, y, sí. y eso. Y, Que no vale nada, señores. sí, Sí. lo cogió de un puñado y le dijo... bueno, porque el dueño de Nintendo era considerado como un señor yakuza. No sé si lo sería. Yo creo que, bueno, Pero era tan respetado como tal, sí. Respetado, era tan recto. Bueno, el feo que le hizo Square con los Final Fantasy, eso no se lo perdonó en la vida. Pero en la vida, ¿eh? Es que los japoneses para hacer cosas son Hay una anécdota son de muy una duros. reunión que, bueno, que no se lió allí la de Dios con la gente de. Y sacando Square. katanas así. Pero vaya, viene, o sea, en revistas de la época viene y por internet lo podéis leer. Impresionante la tensión que se marcó ahí, ¿sabes? Que hasta alguien de otra compañía, que me parece fue Seneca, tuvo que llamar para decir, Chicos, no la vamos, va a No. ser muy mala prensa para nosotros. claro, vale ya. Vale ya que se... Deja el café. Efectivamente. La gente de Kioto con la de Osaka, o sea, con la de Allí Kioto, afilando con la de allí- Tokio, allí se iban Uno con las se iban katanas y el otro con los se iban a espadahorros matar. grandes así por Final Madre- Fantasy. Madre mía, pero que sí, ahí el mundo de las anécdotas de las mascotas, rivalidades reales. Y bueno, Eso es lo que hay. pero al fin y al cabo lo que potenció Mario y Sony forjó amistad, forjó convivencia y sobre todo la vida. O sea, si algo ha dado es muchísima vida a la gente, a los niños que lo jugaron
en su época. Sí, es verdad La verdad. que Y valores, porque es que parece mentira que unos juegos hayan dado tantos valores. Tantos valores de eso, sobre todo de poder compartir, de las vivencias. Precioso. Así que Precioso. vamos a coger lo que te has dicho del padre porque De Miyamoto. de Miyamoto, que si tiene un hijo que le gusta hacer algo, que lo haga, pero que lo haga a piñón. 8 horas, da igual. Mi hijo le gusta sacarse los mocos porque se haga profesional. Sí. Lo que sea. No hace falta. No. Tú dibujas dibujitos. Pues te va a hinchar Eso dibujar fue- es, que dibujitos. es que eso fue así, como lo estás Claro, contando. ya está. ¿Te dejas esto? Pues fíjate, y gracias a. En el año 77. a hacer lo que te gusta, pero que no sea vagamente. Efectivamente, a trabajar. A trabajarlo, ya está. Y así nos quedamos con esa mentalidad japonesa. Sí, de De pico y pala, de vaya. pico y pala, y que gracias a eso pues tenemos todo esto que tenemos encima de la mesa. tenemos el mundo maravilloso que es de, el las videojuego, consolas, de las consolas, de los domésticas, videojuegos. claro, que gracias a esa forma de ver el mundo. De ver el mundo. Así que muchas gracias a Japón. Con Ichiwa desde aquí. Sayonara que terminamos Sayonara, baby. ya. Terminamos ya. Hasta la vista, baby. Baby. Y nos despedimos. Juan, muchas gracias. Siempre es un placer y esto es un momento de recuerdo Y lo que estamos, y de- Manolo y yo, sobre todo, que sabes que tengamos pillante para programas de este tipo, que nos cuesta y de buenos recuerdos, ¿eh? Que a mí yo me emociono, porque es que recuerdo tantas buenas cosas. Por eso es que que, venir. que eso es lo que nos hace vivo en realidad. Todo esto Todo esto. nos hace vivo y merecer vivir muchas veces. Pues te invitamos al siguiente programa de videojuegos que Sí, de cabeza. de cabeza. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente programa de Los Otro Tiempo. A los sí.